y nos preguntan muchas veces por qué no lucháis en combates de esos. No hay luchador de Wing Chun ahí. Hay que hacerlo con más cabeza, no con más poderío, porque si no, mal asunto, ¿no? Si no vámonos y dejamos el Wing Chun y decimos, nos ponemos fuertes en el empezamos a entrar pesa, nos ponemos así todos y ya está. No lucho contra su fuerza, pero no la dejo entrar. Así que ceder a veces se piensa uno, hay que ceder. No, no. Yo lo que hago es esa fuerza que viene aquí, no lucho en contra, la desvío. Primero, no estábamos preparados para ello, éramos defensa personal, realmente el Wing Chun fue creado para la defensa personal, pero no es una excusa que nos debe valer, porque decíamos, es que nosotros luchamos sin reglas, y contra el karate, taekwondo, kickboxing, todo lo que había antiguamente, pues nos sobraba más que lo que teníamos. Pero las artes marciales han evolucionado mucho desde que interrumpieron las artes marciales mixtas. Y ellos mismos empezaron a mezclar, por eso se llama artes marciales mixtas, pues empezaron a mezclar diferentes artes y fue creada una tendencia que el Wing Chun no supo adaptarse y realmente lo que quiero es recuperar esa esencia del Wing Chun, de sabernos adaptar a cualquier circunstancia y es lo que me llevó a ir cambiando métodos de entrenamiento, no las ideas, porque yo muchas veces sigo con las ideas del Wing Chun y las interpreto de otra manera. ¿Por qué? Muchas veces antes las ideas del Wing Chun, si el camino está libre, avanza. Y digo, sí. Y le digo, ¿y cuándo está el camino libre? ¿Lo sabéis decir? ¿En qué circunstancias está el camino libre? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Y por qué? ¿Y cómo afrontamos esos problemas? Porque las ideas son claras, pero a veces entremezclan, una interviene en la otra, entonces, ¿cuál prevalece, esta o esta? De las ideas. Y había unas cosas que ahora llamamos solución universal, creo que todo el mundo la conoce, puños en cadena para adelante, patada, pum, 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 funcionaba. Casi siempre muy bien. Pero cuando alguien lo sabe, y es una pregunta que me hacían ya desde hace muchos años alumnos míos que me decían, sí, pues es que cuando entreno con un amigo que ya sabe cómo voy a salir, siempre me las mete por fuera. Bueno, empecé a buscar soluciones, al principio de una manera, de otra manera, y he llegado hasta hoy. Donde hoy día digo, solución universal es cómo te mueves, una manera de mover universal que siempre la usas y la adaptas a cualquier situación. Y para mí son dos movimientos infinitos, hacia adelante y hacia atrás. ¿Sabéis? Todo el mundo cree que ya lo sabe todo en el Wing Chun. Hay muchos estilos, muchas diferentes ramas del Wing Chun. Yo creo que se puede redefinir de una manera diferente. Ven y prueba. Te reto a que pruebes mi curso online. Verás una manera diferente de hacer el Wing Chun. Conozco muchos maestros y entreno con muchos maestros de estilos tradicionales, llamados tradicionales de Wing Chun, y todos me dicen, esta vez veo que lo que tú haces es Wing Chun, no es boxeo, es Wing Chun hecho de otra manera. Pruébalo, ven y apúntate al curso online. No tienes mucho que perder. Es un año a 99 euros. ¿Qué precio es ese? No es nada. Pruébalo y verás que te merecerá la pena. Solo que estamos muy parados. Solo se mueven las manos. Entonces, es que empiezo a mover el cuerpo también. ¿Se puede entrenar Shiso? Sí, de otra manera. Solo mover los brazos debería valer para las primeras clases. Cuando alguien no tiene ni idea, entonces le digo, céntrate en los brazos y después ya veremos el resto. Pero no mucho tiempo, porque rápidamente hay que llegar un movimiento hacia adelante, mete el primero, vuelve para atrás. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué he hecho? No solo el brazo,
el cuerpo y no le dejo entrar aquí. Si yo dejo caer el brazo, está entrando. A mí el concepto cede lo transformo en desvío. No lucho contra su fuerza, pero no la dejo entrar. Así que ceder a veces se piensa uno, hay que ceder. No, no. Yo lo que hago es esa fuerza que viene aquí, no lucho en contra, la desvío. Pero no hago fuerza en contra de ella, sino que le doy una energía desde otro punto para desviarla. Con el cuerpo también, y ahora retrocedo. Roto con el cuerpo y ahora retrocedo. Roto con el cuerpo y ahora retrocedo. Roto y ahora retrocedo. Primero roto y ahora retrocedo. Punto de contacto, la rotación es hacia afuera. Ahí. Punto. Ya no me dejas. O sea, primero apoyo, como quien dice un apoyo, Claro, y luego te dejo caer. Claro. Bueno, la teoría Eso después. es. Si se está aquí, se está cediendo. Yo no quiero ceder. ¿Cuál es el primer concepto del Wing Chun? Avanza. Yo estoy aquí, no cedo primero, sino, mira. Siempre un pequeño avance, mínimo, aunque sea, pero más grande depende, pero nunca me quedo en el sitio. Si yo me quedo en el sitio y roto la cadera hacia atrás, ¿qué estoy haciendo? ¿Ves el trozo que he cedido? Este trozo de aquí lo he cedido. Y avanzo, y avanzo, y avanzo, y avanzo, y avanzo. Después hay que aprender también a retroceder, pero eso es otra historia después. Primero, como avanzo y no cedo espacio, ¿vale? Simplemente sí, se acostumbra. Yo esto lo enseñaba hace años así, rotar en el sitio. Y había muchos problemas que la gente no podía aguantar. ¿Por qué no puedes aguantar? Porque si tú pones una mano adelante, con el puño, ahí, y levantas el talón, y no mueves hacia adelante nada, solo rota ahí. ¿Ves cómo estás cediendo? Estás cediendo espacio. Entonces, mientras que empieza a rotar, avanza un poquito. Ayúdale. Aquí, ahí. Ahí. ¿He hecho fuerza en contra de vosotros? No. Pero mira, he avanzado. Y he avanzado, aún así. Usa su fuerza, añade la tuya. Uso tu fuerza para moverme y añado la mía por este lado, que me estás dando por aquí. ¿Vale? Tu enemigo es lo suficientemente duro para aguantar el puñetazo. Y desde aquí te pego yo. Uy, va. Sí, es cierto. Sí. Antes, te lo haces mal. ¿Qué es lo que me hacían todos mis alumnos la pregunta? Y dicen, sí, pues siempre me pegan por fuera. Y yo lo que les decía en aquellos momentos, vete más agresivo para adelante, vete más, con más poderío. Bueno, ahora le digo a ella, vete con más poderío contra mí. Dice, creo que no va a salir bien, ¿eh? No. Hay que hacerlo con más cabeza, no con más poderío. Porque si no, mal asunto, ¿no? Si no vámonos y dejamos el Wing Chun y decimos, nos ponemos más fuertes en el empezamos a entrar pesa, nos ponemos así todos y ya está. ¿Vale? Ahora, mira, el otro pie adelante, más fácil. Pega el puño. Tranquila, no te voy a volver a pegar. Ha sido sin querer, yo pensaba que lo ibas a hacer. A ver, mira. Tú has pegado. Siempre pensar en una cosa, cuando estás en estas posiciones, para mí son como 4 puertas que tienes. Puño bien, esta puerta está cerrada, y esta puerta está cerrada, está abierta esta y esta. El puño ese, cuando atacas, no ha cerrado esta, debe cerrarla. No ha cerrado esa. No ha cerrado esa. Todo tiene solución. Lo hace bastante bien, le faltan pequeños detalles. Están ahí y veo que ya lo habéis entrenado, pero os faltan esos detalles que marcan al final la diferencia. Ahora, conmigo. Desde aquí,
en el último momento roto. Sí. Mira, si yo estoy aquí, quiero entrar ahí, y él cuando yo entro me mete un puño, es un 1-1, nos daremos los dos. ¿Qué he hecho? Mi energía viene de la rotación, mi puño va recto, igual que cuando lo hago aquí. Y al venir la energía de la rotación, su puño se desplaza hacia ahí, y en el último momento le añado el resto. ¡Pum! Pronto. Otra vez. Puño aquí. No. Mira. Recto, ¿no? Mejor. Recto. Y en el último momento... ¿Has visto? Ahora. Ahora, ¿qué pasa? No lo aguantes primero hasta que tu puño, hasta que tu cuerpo está aquí, tu puño está recto aún. No está aquí así aún. Aquí está aún así. Solo el último momento, cuando estoy ya recto así, hago. Y me encojo un poquito hacia abajo los abdominales. Ay. Entonces ya cubres esa línea. La habías cubierto. Hay que cubrir esta línea. Bien, esta línea cubierta. Ahora la otra. Esta mano aquí. Esta. ¿Por qué no la cubres? La cuestión no es que yo te pueda demostrar que te puedo pegar. A mí eso no me sirve de nada, que yo te pueda demostrar que yo te pueda pegar o lo que sea. ¿Dónde está tu frontera? ¿En este lado? Aquí. ¿Dónde hay? ¿Qué es eso? Yo conozco a un maestro que dice siempre, aquí, yo hago así. Digo, sí, así no me sirve de nada que digas que yo hago así, porque eso qué es, yo hago así. Pues lo mismo para aquí. Tú tienes que saber definir tu frontera. ¿Dónde está tu frontera? Ahora mismo aquí. ¿De dónde es? ¿Dónde es eso? Un poquito más allá de los hombros. ¿Cuánto poquito? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros. Buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? Hay que hacer un curso para ir mentiros un montón de... sino dejar las ideas claras. El punto más ancho de tu cuerpo son los codos, cuando te pones así. Y en este punto, ahí está tu frontera. Gracias que haces Wing Chun, porque cierras. Y si levantas el codo, méteme. Ahora, levanta el codo. Te quedas enganchada, ¿no? Sí. Y si vas por dentro, pero eso no existe realmente. El que estén las dos manos adelante en combate no existe. Es para que tengáis un poco la idea. Tú cuando estás aquí, has metido el puño, cierra ese puño, venga, éntrame. Eso está bien. Ahora, ¿dónde mete esta? ¿Dónde está mi frontera? Aquí. Justo ahí. Rota y cubre ahí la frontera primero. No tengo opción de entrar. ¿Por qué? Porque al rotar, igual que en el contacto antes, si yo estoy aquí en contacto, esta es mi frontera, tú tienes que rotar hacia afuera, hacia la frontera, y ya no puedo entrar, ¿no ves? Sí. Y lo tienes clarísimo dónde está. Si tu enemigo está delante tuyo y lo has pegado aquí, ¿dónde está él? Aquí está su frontera. Si yo cierro aquí, ¿yo qué tengo que hacer primero? Y ahora voy hacia atrás. No ahí casi o más o menos o claro, ¿por qué? ¡Pum! Mi mano ahí. No. Ahora quiero ponerla donde quiero. No, ya es tarde. Porque si en ese momento él pega y hago así, cuando la quieras poner ya es tarde.
Lo primero que hay que hacer. Claro, nadie lo ve. Cuando va rápido nadie ve eso. Dicen, oh, parece que hace como boxeo. Digo, sí, parece solo. Solo parece. El boxeador la trae así, yo hago esto y hago un tanso que viene más cerca, como puño. En el fondo es un tanso. Roto y retiro. No retiro. Roto y retiro. Cuando va rápido nadie lo ve. Pero cuando voy a una clase, cuando he estado muchas veces y miro, hacerme puños, y veo que la gente hace así, yo, no me lo he escuchado la última vez. Tengo que volver a repetirlo, ¿vale? Entonces, cuando estáis aquí, mira, pum, roto, roto y retiro, roto y retiro, roto y retiro.